A ver, el escudo nacional es un símbolo que se usa como para resumir lo que significa vivir en una nación. Y ya que estos días estamos con esta idea de la marca país que se ha vuelto tan popular, vamos a repasar las distintas versiones del escudo nacional y ver qué tan apropiadas crees que son para representar lo que significa vivir en el Ecuador y ser ecuatoriano. Para empezar, es importante considerar que como Guayaquil fue la primera ciudad que se independizó dentro del país, la primera bandera y el primer escudo que representaba esta nación libre eran muy similares a las que hoy tiene Guayaquil. Luego, obviamente, Ecuador pasó a formar parte de la Gran Colombia y por ende se apropió de ese escudo como propio. Luego vino la independencia de los 3 estados de la Gran Colombia, así que Ecuador pudo hacer su propio escudo, que aún así se parecía bastante al de la Gran Colombia. Como vemos, ya tenía el color celeste y blanco por la bandera de Guayaquil, el sol en el centro con una franja con los símbolos zodiacales y 7 estrellas arriba que representaban a las 7 provincias del Ecuador que había en ese entonces. Pero bueno, estos símbolos zodiacales no están ahí porque sean los más chéveres, excepto Cáncer sí es el más chévere, sino porque representan fechas importantes en la historia del Ecuador. Y acá abajo dice Ecuador en Colombia porque a pesar de que ya era un estado independiente, aún pertenecía a la Gran Colombia, hasta 1835 cuando se acabó la Gran Colombia. Así que quitaron esa frase y en vez de esos cuernos con frutas, pusieron al Guagua Pichincha, al volcán Rucu Pichincha y a una torre sobre un risco que no especifican cómo se llama. Los signos zodiacales que pusieron aquí iban desde julio hasta noviembre para representar las luchas de la independencia que se dieron en 1820. Pero lo más importante es que por primera vez aquí se colocan a 2 cóndores como símbolos patrios, al ser animales muy importantes dentro de la mitología andina. Y después de este escudo, que era en realidad un hermoso paisaje, se fueron a una cosa más abstracta y cubista, en donde a pesar de que la bandera todavía era celeste y blanca como la de Guayaquil, aquí ya se usa alrededor del escudo los 3 colores que antes identificaban a la Gran Colombia y hoy en día están en la bandera de Ecuador. Aquí ya se le pone al cóndor arriba como gran símbolo de la soberanía y de la grandeza del Ecuador, y a continuación está el sol sobre una franja azul con un arco en donde irían los signos, unas 2 tablas que parecen la de los 10 mandamientos pero representan a la Constitución del Ecuador, un caballo sobre un fondo verde, un barco navegando en unas aguas y un volcán en erupción, todos en distintos espacios separados como si hubieran cogido y dicho qué es lo que representa Ecuador, un caballo, un volcán, unas tablas, y lo hubieran puesto así en cualquier orden. Así que José Joaquín de Olmedo vio esto y dijo vamos a juntarlos todos. Mantuvieron al cóndor encima de todo, debajo volvieron a la idea del paisaje pero esta vez con los elementos que ocuparon anteriormente. Podemos ver al sol con los símbolos zodiacales, debajo el nevado del cual nace un río y en el río podemos ver el buque que antes navegaba en las aguas. Al caballo lo hicieron un poco de lado porque no tenía nada que ver. Y como pueden ver, esto es prácticamente el escudo que tenemos hoy en día, excepto por las banderas que están alrededor, que son todavía muy parecidas a la que en ese entonces era la bandera de la República del Ecuador, que rendía homenaje a la ciudad de Guayaquil. Pero como en 1860 Gabriel García Moreno dijo ya no vamos a usar esa bandera sino la misma que era antes de la Gran Colombia, era necesario actualizar el escudo. Y esto no se hizo hasta 1900, bajo el gobierno de Eloy Alfaro, en el que Pedro Pablo Traversari mantuvo todas las ideas de José Joaquín de Olmedo. Sí cambió algunos detalles, pero el más importante era incluir la bandera tricolor que hoy conocemos como la bandera de nuestra patria. Y así el 31 de octubre de 1900, este fue el escudo que se escogió para representarnos hasta el día de hoy. Con el cóndor como guardián de la nación, el sol que ilumina el Cotopaxi del que nace el río Guayas y en donde podemos ver un buque que representa al primer barco a vapor construido en las costas del Pacífico que se dio en Guayaquil, siendo símbolo de la navegación y el comercio que fueron pilares fundamentales de la economía ecuatoriana. Los símbolos del zodiaco ahora pasan a representar las fechas de la revolución marxista y estoy seguro de que la justificación de todo lo demás ya les comentaron en sus colegios. Pero lo importante es ustedes qué sienten con este escudo. ¿Creen que es suficiente para representar lo que significa el Ecuador hoy en día? ¿Le agregarían algo? ¿Le quitarían algún elemento? Si ustedes tuvieran que elegir, ¿escogerían a este como gran símbolo de la marca país?